pesar de ser una alianza, de las 317 embarcaciones cristianas, 164 eran españolas. Fuerzas de combate. Liga Santa. Estaba formada por galeras, galeazas, bergantines y fragatas. Y sus soldados iban armados con espadas rectas, escudos, picas, mosquetes y alabardas, que eran una fusión de picas y hachas. Y la armada otomana, que estaba formada por galeras, galeazas y fustas. Y sus soldados se llamaban genízaros, que iban armados con arcos, espadas curvas, escudos y mosquetes. Bajas. Liga Santa. Perdió unas 7.600 hombres y 12 de sus embarcaciones fueron destruidas. Y el almirante veneciano Agostino Barbarigo murió por sus heridas, sobre todo la mortal que sufrió en el ojo derecho. Y el Imperio Otomano, que sufrió 30.000 bajas, 190 naves fueron destruidas y 12.000 cautivos cristianos usados para remar los barcos fueron liberados. Y su gran almirante, Ali Pasha, recibió un disparo en la cabeza para después que se acortase en un español y la colocase en una pica. Y su aliado, el gobernador regional Sluk Mehmed Pasha, que fue herido y muerto en combate. Y ahora os dejo con mi compañera María. Por último, para finalizar la exposición, les voy a hablar sobre las consecuencias de la batalla de Lepanto. Las consecuencias de la batalla de Lepanto son importantes porque se manifestaron en los distintos frentes del escenario político europeo y en el cambio de la hegemonía naval en el Mediterráneo. La hegemonía era literal. La derrota otomana tuvo el efecto de mostrar al mundo que la invencible flota turca no era tan invencible como se pensaba y que la cristiandad unida podía doblegar al Islam. Lepanto no fue solo la mayor batalla de galeras de la historia, sino la confirmación del fin de la expansión mediterránea del Imperio Turco. Hasta Lepanto, el Imperio Otomano solo había experimentado expansión militar y consecuentemente territorial. Desde este momento comenzará su declive y dejará de ser la gran amenaza para los países cristianos de Europa. Para la España de Felipe II, la batalla de Lepanto marcó el máximo en su potencia política y militar, decidiendo la hegemonía en el Mediterráneo frente a la expansión turca. Y lo que fue un hecho muy importantísimo fue la protección del Imperio Turco en el norte de África y en el sur de Europa, para que los españoles pudieran dedicar sus esfuerzos, sus energías y su dinero a conquistar, colonizar y explorar el nuevo continente. Y por último, Cervantes calificó esta batalla como la más memorable y alta ocasión que vio en los pasados siglos y esperar de los venideros. Esto significa que fue una batalla muy importante que nosotros la recordamos, pero que esperemos que no vuelva a suceder. Y con esto que acabamos de decir, damos por finalizada la exposición. Espero que os haya gustado y gracias por vuestra atención. Hola a todos, somos los alumnos de segundo de ESO y os vamos a presentar un preci sobre la batalla de Lepanto. Os presentamos este preci en la semana literaria porque Cervantes participó en esta batalla y estaba muy orgulloso de ello. Os dejo con Aitor Place el contexto histórico. Yo os voy a explicar el contexto histórico. Y el contexto histórico es el porqué y los antecedentes o las causas de por qué se organizó esta batalla. Una de ellas fue porque entre 1519 y 1522 hubo un ataque de los turcos a diversas ciudades o islas del este de Europa, provocando así un lento, pero al fin y al cabo, un acercamiento hacia la Europa cristiana. Y eso suponía un gran peligro porque también otra causa era porque en Europa corría un gran rumor de una posible invasión turca que podía debilitar la integridad de la corona hispánica. Otra causa fue la rebelión de la Cartujarra, donde se expulsó a 300.000 moriscos, que provocó disputas entre ellos y por eso también corría el rumor. Y otra de ellas fue las culturas, porque era más que una guerra política o para intereses de las dos coronas, era sobre las religiones, el Islam contra el cristianismo, y eso provocó la guerra. Y la última causa fue, unos meses antes de la batalla, en 1571, el ataque a Chipre de los turcos, un fuerte aliado de Venecia, aliado de la Liga Santa. Y esa es mi parte, el contexto histórico. Gracias. Hola, muy buenas a todos. Yo me llamo José Luis Ibarra.
Ibáñez. Yo voy a hablar sobre la localización geográfica de Lepanto. El mapa que veis es Europa del Este. A la parte izquierda está España, que en este momento no se ve. La batalla de Lepanto ocurrió cerca de la ciudad de Neampactos y está situada en la península balcánica, mejor situado en la península de Peloponeso. ¿Vale? Lo que veis de color rojo son lo que pertenecía al reino español. Ese que veis ahí arriba es don Juan de Austria, que se dice que es el hermano bastardo de Felipe II, que era el rey que reinaba en España. Las flechas estas que veis por aquí, que van hacia la batalla de Lepanto, eran las que pertenecían al reino español, que las mandaba Felipe II, que eran galeras y todo eso, que mis compañeros después os explicarán las cosas. Y esta es mi parte. Lo dejo con Jorge Martín y Alejandro Ventimilla. Nosotros vamos a hablar de la Liga Santa. La Liga Santa es una unión de países cristianos que decidieron unirse para poder vencer al Imperio Otomano o Imperio Turco. Esta liga se formó por dos consecuencias principales. La primera fue que el Imperio Otomano conquistó Chipre, un territorio de Venecia. Y la segunda, que Seid II, el rey del Imperio Otomano, destronó al emir de Túnez, aliado de España. Venecia pidió ayuda a Pío V, que consiguió convencer a Fernando II, rey de España, para que se uniese a Felipe II, rey de España, para que se uniese a la Liga Santa. Ahora os lo especificará un poco mi compañera Alejandra Ventimilla. El estandarte de la Liga Santa. El estandarte de la Liga Santa está compuesto por un símbolo que no podía faltar en las banderas cristianas de la época, la cruz de Cristo, en este caso con Cristo crucificado incluso. Tiene los tres escudos de los tres reinos que formaron esta unión, que son la República de Venecia, los Estados Pontificios y el Reino de España. Su creación. Durante años, Pío V quiso crear una unión cristiana que pudiese detener el avance turco. Y durante años, Felipe II le estuvo dando largas, hasta que por fin, en 1569, decidió unirse a este proyecto. No obstante, las capitulaciones de esta unión no se firmaron hasta 1671, hasta que la República de Venecia quiso unirse. No se firmaron porque la República de Venecia le tenía tanto odio a España como a los turcos y no quería estar al lado de España en una guerra larga, así que prefería firmar un pacto con los turcos. Al no conseguir nada, prefirió unirse a España. Ahora voy a hablar de las tropas que aportó cada país. Venecia aportó 134 barcos, de los cuales eran 106 galeras, 20 fragatas, 10 naves y 6 galeazas. España, que fue el país que más aportó 164 de los 300 barcos, de los cuales 106 eran galeras, 50 fragatas y bergantines, 20 naves y 6 galeazas. Los Estados Pontíficos aportaron 18 barcos, de los cuales eran 12 galeras y 6 galeazas, y Malta aportó 9 naves. Las tropas finales fueron 48.000 hombres, de los cuales únicamente 20.000 eran soldados, 1.300 cañones, aproximadamente 300 barcos. Pero tuvieron que reforzarlo porque, intentando aclararse para atacar a los turcos, no se ponían de acuerdo los dirigentes cristianos, así que Juan de Austria, el dirigente de la Armada Española, decidió volver a esos países. En la vuelta se hundieron muchos barcos y perdieron mucha gente. Así que tuvieron que reforzar con 30.000 hombres más, de los cuales 20.000 los aportó España, 8.000 Venecia, 2.000 los Estados Pontíficos y unos pocos de la Orden de Bandas. Ahora os dejo con Leire Martínez y el Imperio Otomano. Yo os voy a hablar sobre el Imperio Otomano, sobre qué era y su bandera. Seguiré contando su victoria en Chipre y acabaré hablando de este imperio en Lepanto. El Imperio Otomano era un estado multiétnico, es decir, convivían personas con distintos rasgos culturales. Fue gobernado por la dinastía osmanlí durante 642 años. Fueron creciendo poco a poco y fueron controlando a los demás estados turcos, sobreviviendo a las invasiones mongolas
y acabaron con lo que quedaba del Imperio Bizantino. Las victorias otomanas alertaron a... Las victorias otomanas fueron alertando a toda Europa occidental, que era la Europa del oeste, sobre el peligro que este imperio representaba. Y fue el motivo central de la organización de Segismundo de Hungría. La bandera constaba de fondo rojo y la media luna blanca, que era símbolo musulmán, y la estrella de 5 puntas, geométricamente exactas. Bueno, este imperio consiguió reunir 210 galeras, 87 galeotas y 120.000 combatientes. Eran menos que los cristianos, pero los arqueros llevaban flechas envenenadas que eran muy útiles en los abordajes. Igual que la flota cristiana, la flota otomana contaba de 4 cuerpos. El primero era el cuerpo derecho, el segundo el cuerpo central y el tercero era el cuerpo izquierdo. El cuarto iba un poco más atrasado y era la escuadra de reserva o socorro. Y era en la que guardaban la comida y atendían a los combatientes heridos. Y bueno, ahora os dejo con mi compañero Carlos, que os va a explicar Cervantes en Lepanto. Bien, como ha dicho mi compañera, os voy a explicar el papel tan importante que tuvo Cervantes en Lepanto, pero aparte también os voy a explicar muchas curiosidades que ocurrieron durante la batalla. Primero voy a introducir a Cervantes, a Miguel de Cervantes, que fue un escritor español, que lo podemos localizar en el siglo de lo español. Como os han comentado mis compañeros del cero, murió en Alcalá de Henares, pero ahora yo me voy a centrar en la batalla, el papel que tuvo en la batalla. Cervantes combatía en una embarcación llamada La Marquesa, en la cual combatía como soldado. Durante la batalla le ocurrió un percance, que es que estaba luchando y resultó gravemente herido de su mano izquierda, dejándolo así manco, como dice el mote, manco de Lepanto. Don Juan de Austria, que era el hermanastro de Felipe II, mantuvo la palabra de liberar a todos los galeotes para ayudar a conseguir la victoria, pero esto hizo que la Armada Española se quedara a falta de reos, que eran esclavos que movían las embarcaciones. Y Felipe II tuvo que ordenar durante esa época que todas las embarcaciones que se cometieran tenían que estar castigadas a galeras, que eran ayudar a remar los barcos. Luego os he puesto una foto de los barcos para que veáis un poco durante esa época cuántos barcos había. O sea que no era una lucha entre 2 barcos, era una lucha entre varios barcos. Y una de las naves, llamada la nave Capitana Marta, contaba al inicio de la travesía con 300 caballeros, 300 tripulantes a bordo, de los cuales cuando acabó la travesía solo quedaban 3 con vida. Los demás fueron pasados a cuchillo. Luego, un dato muy curioso y muy importante durante la batalla es que los soldados cristianos que estaban caídos al mar durante la fragor iban a pedir auxilio a las barcas turcas, se les cortaba las manos para impedir así que subieran las barcas. Y por último, como en los barcos habían tantos y combatían tantos, moría mucha gente. Entonces, había mucha sangre en las embarcaciones. Entonces, para que la gente no se separara en las cubiertas, tiraban arena para que la gente no se cayera por las piedras de los caídos. Y bueno, espero que os haya gustado mi parte de trabajo y os dejo con mi compañero Javi. Antes de que siga Javi, os voy a comentar. Ahora hemos hablado de la primera parte del trabajo, que era un poco los preparativos y las tropas que aportaban. Ahora os vamos a hablar de la segunda parte. La segunda parte trata sobre las bajas, la batalla, las consecuencias y una despedida. Os dejo con Javi. La batalla de Lepanto fue una batalla naval que tuvo lugar el 7 de octubre de 1571, cerca de la ciudad griega de Zakynthos. Se enfrentaron en ella 2 bandos, el Imperio Turco-Otomano y la coalición católica de la Liga Santa, formada por el Reino de España, la Orden de Malta, la República de Venecia, los Estados Pontificios, la República de Genova y el Ducado de Saboya. A pesar de ser una alianza, de las 317 embarcaciones cristianas, 164 eran españolas. Fuerzas de combate. Liga Santa. Estaba formada por galeras, galeazas, bergantines y fragatas. Y sus soldados iban armados con espadas rectas, escudos, picas, mosquetes
y alabardas, que eran una fusión de picas y hachas. Y la armada otomana, que estaba formada por galeras, galeazas y fustas. Y sus soldados se llamaban genízaros, que iban armados con arcos, espadas curvas, escudos y mosquetes.